Ahora tenemos que hablar del modelo OSI. OSI, Open System Interconnection, que fue creado en 1984 por ISO, Organización Internacional para la Estandarización. Es otro de los estándares definidos para llevar a cabo la comunicación a nivel de red. Este coincide con su finalidad con TCP/IP, es decir, definir el proceso necesario para que los datos generados en una orden sean transportados, recibidos y legibles por el destinatario de estos. Una de las principales diferencias entre ambos modelos consiste en el número de capas utilizadas para lograr su objetivo, mientras que TCP/IP hace uso de 4, OSI implementa 7, siendo las siguientes. Una PDU simplemente es la nomenclatura utilizada para identificar la capa en la que se está procesando los datos y con ello la información manipulada. En OSI, las capas de transporte, red, enlace de datos y física son consideradas capas de red, mientras que aplicación, presentación y sesión, capas de host. Cada una de ellas desarrolla una finalidad única, complementándose entre sí y realizando prácticamente las mismas funciones que en TCP/IP. Ahora, lo que vamos a definir las 7 capas. Vamos a empezar con la capa número 1, que sería la capa física. La capa 1 es aquella que conecta directamente con los medios para realizar el envío de datos, desarrollando principalmente 3 funciones: identificación de componentes físicos, codificación y señalización. La identificación de componentes hace referencia al tipo de cableado, conectores, circuitos, señales inalámbricas, etc. En definitiva, el medio disponible para transportar los bits que conforman la trama desde el origen hasta el destino. Los más comunes son el cobre, fibra o inalámbricos. La codificación es la técnica aplicada para transformar los datos en bits. Este hecho resulta importante, ya que la capa física no transporta tramas ni paquetes, simplemente transfiere bits. Además, también se encarga de agrupar los mismos mediante algún tipo de patrón predecible que sea conocido tanto por el emisor como el receptor. Una vez codificados, los datos deben ser señalados. Esta tarea consiste en representar los bits 0 y 1 en el medio físico, aplicado para ello diferentes estándares como NRC o Manchester, de tal manera que, dependiendo del medio físico disponible, la transferencia podría o podrá llevarse a cabo a diferentes velocidades. Esta puede ser medida a través de 3 conceptos: ancho de banda, rendimiento y capacidad de transferencia útil. En la capa número 2, enlace de datos, una vez concluido el proceso de encapsulación en la capa 3, el paquete es enviado a capa 2, que desarrolla 2 funciones principales. Primero, aplica el protocolo necesario en relación con el medio físico disponible, y segundo, ejecuta las técnicas necesarias de control de acceso al medio. Para ello divide su modo de operar en 2 subcapas. LLC Logic Link Control. Su misión consiste en identificar el protocolo aplicado en capa 3 y convertir el paquete en trama. MAC Media Access Control. Agrega las direcciones físicas del origen y destino de la comunicación, entre paréntesis direcciones MAC. Controla el acceso al medio mediante diferentes técnicas y dispone funciones de control de flujo y detención de errores. El dispositivo de red por excelencia en capa 2 es el switch. La gran mayoría de protocolos de enlace de datos, incluyendo Ethernet, permite un máximo de 1500 bytes recibidos desde capa 3. Ese tamaño denominado MTU, Maximum Transmission Unit. En la capa 3, que sería la capa de red del modelo OSI equivale a la capa de Internet de TCP/IP, desarrollando ambas las mismas funciones, basadas principalmente en ejecutar el direccionamiento lógico desde el origen hacia el destino. El dispositivo por excelencia en esa capa es el router. En la capa de transporte
comienza a aplicar y definir funciones a nivel de red. Es la encargada de diferentes procesos entre los que se encuentran el control de flujo, la identificación de aplicaciones, segmentación y reensamblaje. La identificación de aplicaciones es el proceso mediante el cual el dispositivo que recibe los datos conoce el software en el cual va dirigida la comunicación. Esta función es posible gracias a la utilización de puertos, los cuales hace referencia a un valor numérico comprendido entre el 0 y 65.535, destinado a identificar de manera única a cada una de las aplicaciones ejecutadas en el sistema. Por ejemplo, HTTP utiliza por defecto el puerto 80. Cuando un cliente solicita una web a un servidor, incluirá esto como destino, de tal manera que el servidor, al recibirlo, lo va a leer y reenviará al software oportuno para que responda con el documento solicitado. Los puertos son clasificados en dos tipos, bien conocidos, que son aquellos reservados para servicios y protocolos ampliamente utilizados a nivel mundial y a su vez registrados exclusivamente para ello, y dinámicos, los cuales identifican números de puertos aleatorios utilizados mayormente por los clientes para recibir la respuesta del servicio solicitado. Otra de las opciones de la capa de transporte consiste en la segmentación y reensamblaje. Esta tarea es necesaria ya que la mayoría de las redes poseen una limitación en cuanto al número total de bytes que puede contener cada PDU. En el origen, la capa 4 segmenta los datos en bloques de un tamaño adecuado para que la transmisión pueda llevarse a cabo en el destino. La misma reensambla y ordena antes de enviarlos a la aplicación o servicio de destino. La capa de sesión establece, administra y finaliza las sesiones entre un origen y un destino. Capa 6. Presentación. Se encarga de aplicar la conversión y codificación necesaria a los datos para que estos puedan ser legibles por el destino. Por ejemplo, definir el formato necesario a una determinada imagen. Por último, en la capa 7, que será aplicación, es la más cercana al usuario y proporciona la interactividad de este con la red. Se encarga de proveer el servicio al software instalado en el dispositivo, brindándole los protocolos necesarios para llevar a cabo la comunicación. Para ello, hace uso del modelo cliente-servidor, donde el dispositivo que inicia la solicitud es el cliente y el que la recibe el servidor.